Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarlos en sus hogares. Hoy en Corrillos, recortar el Congreso, un proyecto de acto legislativo que cursa en el legislativo y que busca recortar el número de congresistas a la mitad para ahorrar 320.000 millones de pesos, iniciativa que llega en un momento coyuntural. El país está requerido de dinero para atender la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Aunque varios sectores se han ido lanza en ristre contra la iniciativa, las mayorías en el legislativo podrían imponerse y darle un alivio a las precarias finanzas públicas del país. La opinión pública dejó a un lado el tema del coronavirus para poner sus ojos a la discusión del proyecto de acto legislativo que tiene como coautor a un santandereano, el actual primer vicepresidente de la Cámara, Óscar Villamizar Meneses. El joven congresista parece haber logrado cautivar al jefe de su colectividad y a otras fuerzas políticas para poner a rodar este duro proyecto. En términos generales, el acto legislativo, de ser aprobado, busca fijar un número máximo de curules para el Senado y una nueva manera de adelantar las distribuciones para la Cámara de Representantes, con lo cual se busca adelantar una reducción importante del Congreso, fijando en 50 curules los escaños para el Senado, con una curul adicional para las comunidades indígenas. Para la Cámara se establece que se otorgan 2 curules para cada una de las circunscripciones, 32 departamentos y Bogotá Distrito Capital, para un total de 66 curules y una adicional por cada millón de habitantes de cada una de las circunscripciones territoriales, lo cual, fundamentados en la proyección poblacional del DANE, para el año 2018 da un total de 33 escaños adicionales. Lo anterior, más las 7 circunscripciones especiales, 3 para las FARC, una comunidades afro, una indígenas, 1 colombianos en el exterior y 1 del candidato a la vicepresidencia que haya quedado en segundo de los escrutinios, da como resultado un total de 106 escaños para la corporación. Ustedes pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Recortar el Congreso, nuestro tema de hoy en Corrillos. Les presento a mis panelistas. Bien, inicialmente, representante Óscar Villamizar, primer vicepresidente de la Cámara, miembro del Centro Democrático y coautor del proyecto. Bienvenido a Corrillos. Buenas, muchas gracias a usted. Un saludo muy especial para usted, para todos los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Contarle que este es un proyecto que retoma una idea del presidente Uribe del 2002 y creemos que es el momento también para sacarlo adelante, no solo por la crisis coyuntural, sino por razones que ya más adelante podré exponer en este programa. Bien, representante Víctor Manuel Ortiz de la bancada del Partido Liberal, bienvenido a Corrillos. Buenas, muchas gracias. Cordial saludo al representante Óscar, al doctor Olger. Y aquí estamos para debatir, para defender la democracia. Pienso que no es el momento oportuno, no es el momento para tramitar un acto legislativo de esa envergadura. Y lo que hace es atentar o desangrar la democracia. Bien, gracias. Médico y ex representante de la Cámara, Olger Díaz Hernández, analista, columnista de Corrillos. Bienvenido a Corrillos. Qué gusto de saludarte, Juvenal, igualmente al doctor Óscar Villamizar y al doctor Víctor Ortiz. Este es un tema que genera, hoy, una vez presentado, posiciones a favor, posiciones en contra. Tendrá que darse una discusión fuerte, importante, en el Congreso de la República. Es un acto legislativo, por lo tanto va a 2 vueltas, 8 debates en el Congreso de la República. Eso implica que todavía estamos lejos de la aprobación, pero que tiene argumentos importantes a favor. Tal vez uno de los o el centro de la posición que ha asumido el doctor Óscar Villamizar, entiendo, es la reducción de un costo de 320.000 millones aproximadamente anuales que cuesta ese número de congresistas. Estamos hablando que pasaríamos de 280, que son los que actualmente hay, a 156, una reducción del 45% más o menos del Congreso, con un impacto económico importante. Pero evidentemente la idea es robustecer el debate
y me parece que las posiciones van a ser importantes y qué bueno, además felicito al doctor Oscar por presentar este proyecto de ley que tiene muchos antecedentes en el Congreso de la República, no solamente en el tema de la reducción del número de congresistas, sino también se han presentado múltiples proyectos de ley que tienen que ver con reducción del salario o con congelamiento del salario de los congresistas. Ese es un tema polémico y un tema difícil que pienso que bien abocado va a dar una discusión importante en el legislativo. Gracias, doctor Oscar. Representante Villamizar, arranquemos con usted. Ya hemos dado algunas pildoritas de lo que de lo que conocemos poco a poco del proyecto, de la iniciativa, pero es usted el que más lo conoce, fue el que trató de plasmarlo, de llevar esa realidad que se supone se vive el país y de lo que reclama la gente, porque hoy por hoy el Congreso de la República está duramente cuestionado, duramente criticado por los altos costos. ¿Qué lo llevó a usted a presentar esta iniciativa? Hombre, quiero contarle que nosotros veníamos trabajando en este tema hace más de 2 meses con el equipo jurídico, porque vemos la necesidad, apenas inició esta pandemia, pues mucho antes de la pandemia lo habíamos empezado a estudiar, tal vez 15 o 20 días antes de la pandemia. Lo que nosotros hemos visto es que efectivamente hay una necesidad no solo de recortar gastos del Congreso de la República, sino de recortar gastos en el país y que esos recursos se vean invertidos en la recuperación económica, en más ayudas sociales, porque yo creo que el tema social en el país va a ser un tema bastante complejo, en la reactivación económica, como le decía, para empezar a apoyar la educación, que va a tener un hueco muy grande también, y para poder subsistir van a necesitar muchos más recursos. Y obviamente en estos precisos momentos poder pensar en hacer créditos que podamos pagar a futuro con estos recursos y pensar obviamente en hacer inversiones en salud. Así es. Bueno, digamos que tiene una justificación válida, representante Ortiz y el doctor Oscar Díaz. ¿Estas justificaciones podrían generar una popularidad de la iniciativa y podría la gente estar exigiendo que se apruebe? Representante Víctor. Mire, Juvenal, yo pienso que uno no puede jugar con la inteligencia de las personas y uno debe ser serio y contarle la verdad al país de lo que sucede. Desde la Comisión Tercera fui ponente del Plan Nacional de Desarrollo, ponente del presupuesto de la Nación, y cuando uno revisa la inversión, revisa los gastos de funcionamiento, los presupuestos de las entidades, si el argumento es para reducir gastos y poderlos invertir en algunos sectores, el Congreso de la República como tal tiene un presupuesto mucho más bajo que otras entidades. El Congreso no maneja y no ejecuta presupuesto. Nosotros no somos ejecutores del presupuesto. Y pienso que en la educación, si hoy se está hablando de invertir en educación, invertir en salud, en ayudas sociales, el gobierno nacional y todos los gobiernos anteriores han venido invirtiendo y aumentando, y más este gobierno. Por eso me extraña en los argumentos actuales cuando se le ha aumentado el presupuesto a la educación, cuando este ha sido uno de los gobiernos que hemos apoyado a la educación y hoy tiene un presupuesto mucho más alto que cualquier otro año de otros anteriores gobiernos. Entonces, pienso que ese argumento, si lo vamos a analizar en cifras, es irrisorio. Y luego dejo una sola puntada, Juvenal, y es, ¿sabe cuánto tiene la rama ejecutiva en el presupuesto anual? 40 billones de pesos. Y si lo comparamos con la rama legislativa, solamente el 0.5 billones de pesos. Pero representante Ortiz, pero uno no creería que alguien tiene que poner el ejemplo. Entiendo que existen otras ramas del poder que son más costosas que el mismo legislativo, pero alguien tiene que poner el ejemplo. ¿No cree usted eso? Pero es que no se puede sacrificar la democracia. No se puede atentar contra el equilibrio del poder.
Entonces, si es un tema de austeridad de gasto, si es un tema de inversión, de reducir gastos, pues entonces miremos cuántas agencias tiene el Ejecutivo. Miremos cuánto es el presupuesto juvenal de solamente la Casa de Nariño, 0.2 billones de pesos. Es decir, lo que se gasta es la mitad de lo que se gasta el Congreso. Y entonces, si vamos a sacrificar la democracia, porque es que esto es un rol de equilibrio entre la rama judicial, la rama ejecutiva y la rama legislativa. Entonces, reducir el Congreso es quitarle la participación a la ciudadanía. Reducir el Congreso es atentar para que solamente se centre el poder del legislativo en las capitales del país. Ustedes de afuera, antes del doctor Villamizar, ustedes de afuera, doctor Olger, usted que ya estuvo en el Congreso de la República, ¿eso podría ser cierto? ¿Recortar el Congreso es recortar las alas de la democracia? La verdad es que el legislativo es la representación del pueblo en un gobierno. Es absolutamente contundente. Ese tema de cuántos congresistas debe haber en cada país es un tema que siempre tendrá discusión. Algunos países importantes del primer mundo, unos tienen congresos robustos, con un número importante de congresistas en las dos cámaras, alta y baja, y en algunos no tanto. Entonces, el tema no es cuántos son. A mí me parece que el tema de fondo es si representan o no representan de verdad a sus regiones. En el caso nuestro, que aquí la representación en la Cámara es por regiones, por departamentos, ¿sí? Y un Senado que tiene representación de todo el país, por lo menos desde el punto de vista de la democracia. Lo que pasa, y es la verdad, y tengo que decirla yo que ya tuve la oportunidad de estar allá, es que un número importante de las personas que van al Congreso van a todo menos a defender los intereses de su región, a trabajar por su región. Yo lo que tengo que decir es que el doctor Ortiz y el doctor Villamizar han hecho un buen trabajo, un buen esfuerzo. Por eso decía que bienvenido este proyecto y otros muchos más que ellos han presentado y que se están tramitando, pero habría que pensar en muchas cosas. El problema es el número, el problema es el trabajo y la calidad de trabajo que hacen los congresistas. Hay gente que escasamente va a responder la lista. Entonces, es que aquí se había hablado, había una discusión también, doctor Villamizar, antes, no sé por qué no se trabajó en eso, y era rebajar digamos, la mensualidad de lo que reciben los congresistas, de bajarle a la mitad. ¿Por qué eso no se tuvo en cuenta en su iniciativa y por qué usted no está de acuerdo en lo que dice el doctor Ortiz? Hay dos cosas importantes que no le han explicado al país. Las minorías, en este caso pues el Partido Verde, quiso llevar adelante una consulta que no salió, pero que adicionalmente no era la metodología, por ejemplo, para el tema de los salarios. Nosotros pedimos lo que en realidad se puede hacer, que era congelar los salarios. Lo hemos pedido desde el Centro Democrático, en cabeza de Pablo Holguín, y se ha pedido desde hace muchas legislaturas atrás. Pero adicionalmente, ¿por qué no se ha pensado en bajar los salarios de los congresistas? Que yo creo que es una muy buena iniciativa además, porque los salarios de los congresistas son la base de muchos salarios en el país. No solo de salarios grandes, también de salarios pequeños. ¿Qué quiero decir con esto? Que algunas asignaciones salariales son un porcentaje de la asignación del congresista. Esto, bajar sustancialmente los salarios de los congresistas afectarían a todos los demás trabajadores de las diferentes ramas del poder público. Lo que nosotros aquí estamos diciéndole hoy al país es: nosotros sabemos que hay que generar unos ahorros, pero quiero también, Juvenal, contarle cuáles son los otros argumentos del proyecto de acto legislativo. No es cierto que acá estemos minando la democracia. Digamos que eso es un discurso, y lo digo con todo el respeto a Víctor, con quien tengo un gran aprecio, una gran amistad. No es cierto que estemos minando la democracia. Al contrario, yo creo que aquí hay zonas del país que van a tener mayor preponderancia. Cuando hay un universo de 172 votos, como existen hoy en la Cámara de Representantes,
esa Colombia profunda, esa Colombia apartada, esa media Colombia que tiene 2 votos por departamento, con dificultad la tienen en cuenta, porque sin ellos o con ellos pueden lograr hacer las mayorías. Pero cuando el universo de votos en la Cámara de Representantes se reduce a 108 y esas mismas regiones siguen teniendo 2 representantes a la Cámara, se vuelven muy importantes ellos porque alcanzan a armar un bloque de 20 y lo van a necesitar para inclinar la balanza a un lado y al otro. Entonces, yo creo que en la representación de las regiones no hay un proyecto hoy que garantice mayor representación en las regiones que este proyecto de acto legislativo. No es cierto que estemos minando la democracia y mucho menos la participación. Lo que sí está en duda es lo que decía el doctor Olger, muy cierto. Hombre, ¿será que necesitamos tantos representantes a la Cámara y tantos senadores para hacer el trabajo legislativo? Con 108 senadores se trabaja más que con 51, con 172 representantes se trabaja más que con 108. Esa es la discusión real de lo que nosotros tenemos que mirar. Y si lo que se está trabajando realmente son las iniciativas que está pidiendo la gente, porque a la final a nosotros nos eligen los colombianos y es a ellos a los que nosotros les tenemos que dar cuentas. Pero este proyecto de acto legislativo no solo tiene la ventaja de recaudar un dinero importante que va a servir para mitigar la crisis. ¿Y por qué digo mitigar la crisis? Porque está visto que la crisis no va a durar 2 meses, 3 meses, 6 meses. La recuperación económica del país va a tardar por lo menos 5 años. Y le puedo apostar que en 5 años no vamos a tener las mismas facilidades que teníamos hoy en materia económica. Pero también pero sí, vamos a ir evaluando cada una de las justificaciones del proyecto, pero quiero que las vayamos analizando de una vez con nuestros opinadores. Representante Ortiz, usted decía que el problema era de la representatividad, pero ¿le sirven a Santander, por ejemplo, que hoy tiene 8 por la de las FARC, a 4 que con la cual quedaría con el proyecto de acto legislativo si se aprueba? ¿Sirven lo mismo 4, sirven lo mismo 8? ¿Qué es para usted ese análisis? Mire, Juvenal, yo pienso que antes de responderle esa pregunta y para agotar los argumentos, o uno de los argumentos del acto legislativo, que es lo del costo y que genera el Congreso como tal, como una de las ramas del poder, pues yo lo que quiero invitar a la ciudadanía es que antes de tomar una decisión que es populista, y eso hay que catalogarlo así, es una, y más hoy con la coyuntura que está viviendo el país, como también la reducción de los salarios. Cuando yo trabajaba en la Procuraduría, recibía casi lo que estoy recibiendo hoy como congresista, y no tenía que pagar oficina, no tenía que pagar estadía tanto aquí como en Bogotá, no tenía, es decir, había una cantidad, cuando iba a los municipios no tenía por qué ir a visitar las comunidades de los municipios. Entonces, pienso que eso es un tema y eso es otra discusión que se debe dar. Pero aquí lo que hay que mirar es que esos argumentos, pues claro, venden. Es un argumento que usted dice, no, reducir el Congreso, pues claro, ¿ya? Cuando el Congreso tiene una desfavorabilidad y lo ha tenido no solamente Colombia, lo ha tenido todas las democracias del mundo, pues al Congreso no lo quieren porque es que esa es la diversidad que se ve representada en el país. Allá hay de todo, ¿ya? Allá hay personas preparadas, hay personas no preparadas, hay personas mediocres, hay personas muy inteligentes, hay personas que preparan, pero el problema no son las personas, sino las personas que lo eligen. Entonces aquí... Pero digamos que usted mantiene un plano del tema de que porque se está presentando en este momento donde la gente está necesitando dinero, el país necesita dinero para atender lo social, y entonces dice que es populista, sin querer de pronto ponerme en el lado de quien ha estado en favor del proyecto. Pero yo sí pienso que esta discusión hay que darla, y si de pronto hay que generar un ejemplo, también, por ejemplo, hoy por hoy, una de las instituciones más incipientes, no solamente en Santander, sino en todo el país, ha sido las asambleas del departamento. Realmente no tiene una connotación política,
un peso político que le genere. Mire, por ejemplo, en la Asamblea de Santander, aunque el gobierno departamental le pone plata a proyectos de envergadura a través del área metropolitana, el señor del área metropolitana de Bucaramanga, sea el director que sea, le toma el pelo y nunca va al control político. De igual forma sucede con el gerente de la electrificadora de Santander, del cual todavía se tienen acciones aquí, y el gerente de la electrificadora no va. O sea, hay instituciones que ya no tienen peso político y que ya no están sirviendo. Desde afuera, doctor Olger, estas instituciones no tienen que acabarse o por lo menos reestructurarse para mejorar. Doctor Díaz. Bueno, esa es una discusión que tiene muchos factores, Juvenal, porque la verdad es que cuando uno va al Congreso de la República va con grandes ilusiones, va no solamente con la idea de representar a su departamento, sino a legislar por el país. La Cámara es elegida por los territorios, por los departamentos, por las regiones, pero allá uno tiene la posibilidad de legislar para el país. Para su inversión social y económica, pero además, pero hay una cosa aquí que me parece importantísima, y es que proyectos como yo ya lo he dicho, bienvenidos porque generan una discusión importante y va a haber una discusión, sí. La posición del doctor Víctor es absolutamente respetable y seguramente aparecerán otras posiciones en el Congreso de la República, tanto en Cámara como en Senado, para que la discusión se dé. Los antecedentes, lo que hemos visto en el país, es que todos estos proyectos donde hay disminución del salario, congelación del salario, terminan simplemente en una buena intención. Por eso el reto que tiene el doctor Óscar Villamizar es importantísimo y entiendo que tiene el apoyo de la bancada de Centro Democrático para iniciar. Claro que en la presentación del proyecto solamente he habido firmas de miembros de la Comisión Primera de Centro Democrático. Entiendo que está el doctor Vallejo y está el doctor Eduardo Rodríguez. No vi la firma de los otros congresistas de Centro Democrático, como la doctora Restrepo, el doctor Uzcategui, el doctor Santos, ¿sí? Que uno entiende que para un proyecto de esta envergadura tiene que tener un apoyo en el Consejo de la República. Me gustaría que el doctor Óscar nos contara cuál es el apoyo, qué partidos, además del Centro Democrático, voy a apoyar en este proyecto. Porque, repito, tiene un fondo importante que hay que hacer un trabajo ahí para que se consolide y se convierta en ley de la República. Proyectos son miles, pero doctor Olger, antes y qué pena interrumpirlo, decir, es un proyecto que, claro, hay que darle la discusión y yo no estoy en contra de eso, pero uno debe tener una ponderación política, un pudor político cuando presenta un proyecto de ley. Hay que saber los tiempos, hay que saber en qué momento se presenta. Y creo que esa es la responsabilidad que tenemos la nueva generación o la nueva renovación del Congreso. Y yo lo que quiero es que cuando se presenta un proyecto de esta envergadura, pues hay que mostrarle la realidad y la radiografía del país. Yo he sido una persona que he defendido al presidente Iván Duque y su política, no a ciegas, porque hay cosas que no estoy de acuerdo y la he manifestado, pero uno sabe que de esta manera al presidente de la República le va bien, pues al país le va bien, a las regiones le va bien. Y cuando tengo que ser duro y contradictor, lo hago, desde la Comisión Tercera como congresista, pero aquí hay que mostrarle una realidad al país, Juvenal, y cuál es la realidad. Y es que revise cuál es el presupuesto de las entidades y es un tema de gasto. Revisemos entidad por entidad, 167 entidades, y uno debe honrar la palabra, Juvenal, y uno debe ser coherente, porque si uno revisa y revisé cuál era la posición del Centro Democrático hace un par de años, cuando estaban en la oposición, cuando le olía feo a Santos, porque el primer periodo le olía rico y después en los últimos 4 años le olía feo. Igual yo no hacía parte de la política colombiana, estaba en otro escenario. Criticaban la creación de 14 nuevas agencias del Estado, con las 17 que tenía. Lo criticaban porque era aumentar el gasto, era aumentar la burocracia. Revisemos cuáles han sido las nóminas paralelas que hoy tiene la rama ejecutiva.
¿Cuántas personas que están esperando una carrera administrativa, que están esperando un ingreso al sector público, pues no lo hacen porque tienen un sinnúmero de contratos que también genera un costo, ¿ya? Revisemos, y esa es la realidad, y eso es lo que yo invito al representante Oscar y a los que quieren dar el debate, es, si vamos a dar un debate, abramos el país, abramos las instituciones, que no hayan cosas ocultas, digámosle la realidad al país, cuáles son las entidades y qué están haciendo las entidades. Ministerio de Agricultura, ¿cuántas agencias e instituciones tiene el Ministerio de Agricultura que se lleva casi 2.4 billones de pesos anuales y que hoy son inoperantes? No le están llegando al campesino. Hoy sí que conocemos al respecto. Señores, Óscar Villamizar, Víctor Manuel Ortiz y Olger Díaz, ya seguimos charlando acerca de recortar el Congreso. Ustedes pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Mensajes y ya regresamos. ¿Necesitas un crédito y deseas no esperar tanto tiempo para que aprueben tu solicitud? Haz como yo. En Financiera como Ultrasan estoy a minutos de mi crédito. Además podrás disfrutar de las mejores tasas de interés, cómodos plazos y un servicio personalizado. En Financiera como Ultrasan solicita tu crédito en minutos. Mami, ¿por qué no me dejas salir al parque? Hija, porque te amo, porque me amo y debemos protegernos. Si nos protegemos y nos quedamos en casa, así podremos proteger a nuestros vecinos, familiares y amigos. Bueno, mami, así estaremos más seguros. Girón crece con Carlos Román Alcalde. Si vas a salir, sigue estas recomendaciones. Hacer uso del tapabocas, debe cubrir boca y nariz y se debe cambiar diariamente. Si usas carro, limpia las manijas de las puertas y el timón con alcohol o pañitos desinfectantes. Si tienes una moto o una bicicleta, desinfecta el manubrio, así como el casco, guantes, gafas y rodilleras. Identifica un lugar donde puedas lavarte las manos. Abstente de saludar con beso, abrazo o dar la mano. Cuando vuelvas a casa, quítate y desinfecta los elementos que han sido manipulados en el exterior. Lávate las manos y, en lo posible, báñate antes de tener contacto con los miembros de tu familia. Evitar el coronavirus es responsabilidad de todos. Gracias por continuar con nosotros. Actualmente el Congreso se compone de 280 congresistas, los cuales tienen un salario mensual de 34.151.687 pesos y cuyo rubro total por mes es de 9.528.320.673 pesos, incluyendo ambas cámaras. Asimismo, cada congresista dispone de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para poder conformar su unidad de trabajo legislativo, la cual por congresista mensual genera un costo de 43.000.000
890.150 pesos, y por la totalidad de los congresistas el rubro equivale a 11.762.560.200 pesos mensuales. Entonces, ¿se hace necesario recortar el Congreso? Tema de análisis que tenemos hoy aquí en Corrillos con los representantes Óscar Villamizar y Víctor Ortiz y el excongresista y columnista actual Olger Díaz. Doctor Óscar Villamizar, autor de la iniciativa que hoy nos tiene en vilo frente al recorte del Congreso, usted nos está justificando el por qué presentó la iniciativa y nosotros estamos mirando el análisis del tema. ¿Qué otra justificación, además de la que ya ha dicho y de la que nosotros también hemos dado algunas prenditas, qué otra cosa, por qué le beneficia al país esta iniciativa? Yo quiero contarle una cosa, Juvenal. Este no es un proyecto populista, como dice Víctor. Tal vez es popular, porque la gente, tal vez es un sentir de los colombianos este proyecto de acto legislativo, y es por eso que el gran apoyo que ha tenido el proyecto de acto legislativo ha sido de la comunidad en general, de los colombianos, que ven que realmente hay muchos congresistas. Le voy a contar qué ha sucedido en la Cámara. Hace 2 días tuvimos una sesión de cerca de 16 horas de manera virtual, pero de manera presencial hemos tenido sesiones de 12, 13, 15 horas, donde muchos de nosotros, incluyéndome, hacemos manifestaciones o tomamos la palabra para decir algo, si no igual, similar o muy parecido, con tal de tener un video, de subirlo a las redes, de poder expresar. Y eso, digamos que no puede verse como quitarle escenarios a una región. Lo que sí debe verse es qué tan eficaz es la discusión de un proyecto de ley, un proyecto de acto legislativo. Y yo creo que ahí es donde nosotros también debemos enfocarnos. Acá nosotros tenemos discusiones muy largas de proyectos de ley, proyectos de acto legislativo, donde yo le pediría a usted, yo hice la tarea en cinco discusiones de proyectos de ley, y más de 15 representantes a la Cámara repetían el mismo discurso en sus intervenciones. Entonces, una de esas sería la eficiencia de las discusiones. El fortalecimiento de los partidos. Pero permítame ahí, representante, permítame, entonces analicemos esa. Demasiada cháchara, muy repetitiva. Doctor Víctor, ¿siente que eso es cierto? ¿Usted no se ha sentido como que repiten y repiten lo mismo? Claro que sí, es decir, en eso yo estoy de acuerdo, que hay que dinamizar las discusiones, pero no es problema del Congreso, no es problema de la estructura del poder del Congreso. Aquí hay otro problema, y ahí sí me da pena con el representante Óscar, que hace parte de la mesa directiva. Yo sé que usted es el primer vicepresidente y que la presidencia, cuando está, pues es la que maneja la discusión y la dinámica legislativa de control político. Pero es un problema de la mesa directiva, es un problema de la dinámica como lo haga. Y en eso yo tengo que, como dice, a lo que es del César, de César. El presidente Chacón, y yo sé que el presidente Cuenca tiene todas las capacidades, igual está enfrentándose a unas situaciones muy particulares en esto, pero si lo revisamos atrás, la dinámica legislativa de control político, cuando lo hizo el presidente Chacón, porque fue el primer presidente, pues lo manejó y lo supo manejar, los tiempos, pero es un problema de la dinámica de la mesa directiva, pero no es un problema de la estructura como tal. Segundo, no, Víctor, yo creo que hay la equivocación muy grande. Oscar, el tema no es de estructura de discusión, el tema es que esto está pasando independientemente de quién sea el presidente. Así sean 10 intervenciones las que usted le dé a los diferentes partidos, de las 10, 3 son repetidas. En esto uno tiene que ser, así como usted lo dice, tiene que ser claro con el país y decírselo. Si bien es cierto, hay muchas entidades que tienen muchísimo más presupuesto, la idea de este proyecto de acto legislativo es que alguien dé el primer paso. Y el primer paso lo debemos dar los congresistas, porque al igual que a usted también me eligieron los santanderianos, y si usted se sienta con ese gran caudal electoral que tuvo y le pregunta cuántos de esos 40 y pico mil que le votaron a usted quisieran reducir el Congreso, más del 90% le van a, 57.000, ¿cuántos de esos quisieran reducir el Congreso? Le dirían el 99,9% que los quisieran reducir. ¿Cuál es el temor de llevar a cabo algo que quiere la gente que nos eligió? No, usted es el menos preocupado, usted fue el primero en votación en Santander.
Pero venga, representante, aquí no es el temor, es decir, yo creo que nosotros somos demócratas y estamos generando un nuevo cambio en la política. Y pienso que cuando uno presenta una iniciativa, debe dar los argumentos completos, debe ser de frente y con una realidad política y social abierta. Es que a uno, ¿qué le molesta? Cuando a uno le dice, mire, es que vamos a reducir el Congreso porque es que el Congreso no trabaja. Venga, si quiere, revise mi gestión y allá voy. Si la discusión es repetitiva, ahí viene la labor del representante o del senador. Yo no me quedo con lo que dice el ministro, el viceministro o el funcionario que está citado. A mí no me comen cuento con el hecho de intervenir o darme una respuesta de 10 segundos a la inquietud del departamento, a la inquietud de la comunidad que hago y que defiendo. Es que mi actuar es, venga, yo le voy a presentar un derecho de petición, yo voy y lo requiero, yo voy y le digo al funcionario, venga, usted dijo esto en la plenaria, esto no es cierto, esto es mentiras, ¿ya? Ahí es donde está la labor del representante, no quedarse con la discusión en la plenaria. Doctor Oscar Díaz, digamos que esto también depende mucho de los tiempos en los cuales usted presente la iniciativa. Que no es lo mismo presentar una iniciativa de esta cuando está en época electoral, que muy seguramente nadie querrá saber de él, a otra cuando estamos hoy diciendo necesitamos plata para las ayudas sociales, para mejorarle a los señores médicos, en fin, para atender los hospitales. ¿Cómo ve usted precisamente esos escenarios? Hoy, ¿en qué escenario pone usted el proyecto del recorte del Congreso? Yo ya pienso que lo que parece el proyecto, pensando si lo miras solamente desde el punto de vista del ahorro para el país, es importante, 320.000 millones, estamos hablando de un valor representativo, pero también, y aquí la idea mía es más estar como un moderador, pienso que el ejemplo no solamente tiene que darlo el Congreso, el ejemplo tiene que darlo, a veces mucho más, como lo dice el representante Víctor, si miramos cada una de las agencias que tienen los diferentes ministerios, los gastos son billonarios, ¿sí? Y no vemos, a pesar de la situación financiera del país y del mundo, que haya un ajuste del cinturón, que se apriete el cinturón el Estado. Por el contrario, lo que vemos es que cada vez crece y crece mucho más. Un congresista, ¿qué funciones tiene? Me parece que esto es didáctico para la gente. No solamente es ir a una plenaria, el congresista participa en una comisión. El doctor Oscar Villamizar es comisión primera de Cámara, que es la más robusta, la que tiene todas las discusiones desde el punto de vista legislativo, jurídico, de intereses para el país. La comisión tercera tiene que ver con todo el tema de presupuesto, hay comisión que tiene que ver con lo social, como es la comisión séptima, y cada comisión tiene un valor. Entonces, tal vez el trabajo más grande uno lo hace en la comisión y no se nota, se ve mucho más el tema de las plenarias, pero adicionalmente hay que hacer gestión allá ante el gobierno, ante las diferentes instituciones, y el trabajo que se hace en la provincia, que tú llegas y tienes que además recorrer el departamento, además ponerle la cara a quienes lo eligieron a uno, si uno está pensando en volver al Congreso, o por lo menos en devolver ese esfuerzo que hizo la gente para elegirlo a uno. Entonces pienso que la discusión del proyecto apenas arranca, que es bienvenido un proyecto como esto, genera controversia, genera diferentes posiciones, pero yo quisiera preguntarle nuevamente al doctor Oscar el apoyo total de la bancada y adicionalmente qué bancadas apoyarían el proyecto, porque si no uno mira los antecedentes y es la realidad, este tipo de proyectos dentro del mismo Congreso generan en un muy buen porcentaje, si no rechazo, por lo menos una posición de indiferencia. Cuando se empiece las votaciones, el argumento es que va a haber una cascada de impedimentos que van a minar el trámite del proyecto. E igualmente, yo no creo que por lo menos en el tema del Senado, el Senado quiera reducirse
al 50%. Gente que lleva muchos años ahí enquistada, algunos muy buenos, otros no tanto, y que quieran reducirse. Cuando vaya, pienso que en la Cámara tendría, y ahí sí le doy la razón al doctor Oscar, que primero va a haber representación de todos los departamentos o de todas las regiones, y segundo, nos va a dar la posibilidad de que haya un congreso donde las discusiones se hagan de la mejor manera. Pero en Senado de la República yo no veo que que pueda haber un interés importante, porque no creo que ellos vayan a legislar en su contra, y si lo miramos desde el punto de vista práctico, la pregunta entonces así. Técnica, doctor Villamizar, es ¿cómo está el ambiente? ¿Cuáles son las sumas que tiene usted o que tiene el Centro Democrático o que tienen los autores del proyecto para lograr la aprobación de los mismos? Miremos cómo está Cámara y cómo está Senado. Bueno, yo quiero contarle una cosa. Cuando nosotros presentamos el proyecto de acto legislativo, de alguna manera fue sorpresa para toda la bancada, porque no lo habíamos discutido con anterioridad por este tema de lo que pasó con esta coyuntura del COVID. Lo que hicimos después de presentar el proyecto de acto legislativo fue empezárselo a pasar a la bancada para que lo firmaran las personas que nos quisieran acompañar. Y recolectar todas las firmas, hoy le puedo decir que quedaron tal vez 6 o 7 firmas sin recolectar de gente que manifestó después de haberlo leído, oiga, yo quiero participar. A la final, ¿hoy en qué está? En Centro Democrático, que la bancada está apoyando el proyecto de acto legislativo. Ajá. No solo para sacarlo adelante, no solo para hacerlo realidad, sino también para mirar otras opciones si este no es el camino a la meta que queremos nosotros, que es reducir el Congreso. Adicionalmente, quiero contarles, muchos partidos, entre esos el partido de la U, unos amigos del partido de la U me llamaron y me dijeron, oigan, yo quiero participar del proyecto de acto legislativo y pensemos en hablar de listas cerradas y pensemos en hablar de financiación de campañas. Y yo les he dicho, me parece interesante, pero arranquemos por reducir el Congreso. Y ya eso es una gran ayuda y después miramos los otros temas. Y hemos venido trabajando y puedo decirle que hoy que hay un equipo de la U que nos quiere apoyar. Sin lugar a dudas, lo que dice el doctor Orger es muy cierto. A nadie le ha gustado el proyecto, o más bien, a muchos no les ha gustado el proyecto porque sienten que pueden verse en peligro sus credenciales. Y es ahí donde yo le digo a mis compañeros, yo no sé si vaya a aspirar el otro periodo al Congreso de la República. Es más, no sé si vaya a la Cámara o vaya a ser Senado de la República, pero es que a mí me eligieron los santanderianos y la responsabilidad que tengo es con ellos, no con mis compañeros. Yo a mis compañeros los quiero y los aprecio, pero mañana si pueden poner los mismos votos o más pueden salir elegidos, no se tienen por qué preocupar. Yo conozco el trabajo de Víctor Manuel ahora que lo escuchaba y es un trabajo excelente en la Cámara de Representantes, es de los compañeros que trabaja, que pregunta, que como él dice, que no se deja comer cuento de los argumentos que dan muchas veces los funcionarios. Pero también le debo decir, ¿cuál es la preocupación de soltar un poco el poder y de seguir diciendo, bueno, vamos a medirnos en unas elecciones donde nos toca poner más votos? Representante Villamizar. En unas elecciones donde podamos tener una realidad de demostrar que no necesitamos un Congreso de 280 para decir que vamos a representar a las regiones. Aquí tengo la calculadora. Claro, tenemos la bancada del Centro Democrático y tenemos algunos de la U. El Partido Conservador, que siempre ha sido socio político del Centro Democrático, ¿está apoyando la iniciativa? Están mirando la propuesta, ellos no han dado un sí o un no. Entiendo que el senador Cepeda dijo que no le gustaba la propuesta, que le parecía que no debería ser en este momento. El senador Cepeda lleva, no sé, 6 periodos en el Congreso. No, ya está a punto de pensionarse. Ya está cerca de pensionarse. ¿Y qué otros partidos se han acercado? El Partido Liberal, por ejemplo, ¿alguien le ha dicho, venga, queremos apoyar o todos ya están por fuera? No, digamos que ellos sí sacaron a su vocero, además en una interlocución que yo hace unos días que hablaba con Alejandro Carlos Chacón, le decía que no solo no entendía la interlocución o el mensaje, porque terminan retando al gobierno como si esto fuera iniciativa del gobierno. Esto no fue iniciativa del gobierno, fue iniciativa del Centro Democrático. Pero, Oscar, pero adicionalmente, con esto termino, doctor Víctor, un minutico. Pero adicionalmente, en todos los escenarios en los que yo me referí al proyecto, digo que es una invitación porque la reestructuración del Ejecutivo debe nacer del Ejecutivo. O sea, nosotros podemos acá
echarnos 10.000 cuentos, pero si el Ejecutivo no arranca con esa iniciativa, que nosotros se la estamos pidiendo, porque cada vez que hablamos del proyecto de acto legislativo le decimos, y hay que reducir el Estado, y hay que reducir el Estado. El trino de ayer del presidente Uribe fue, queremos que el impuesto a los salarios de los congresistas sea permanente, y queremos que se reduzca el Estado. Queremos reducir el Congreso y que se reduzca el Estado. Lo hemos venido diciendo en todos los escenarios. Entonces la responsabilidad no cabe en centro democrático para decir, vamos a reestructurar el Estado, en el Congreso, para decir, vamos a reestructurar el Ejecutivo. Lo que nosotros hacemos es aprobar esa reestructuración. Pero lo que sí quiero decirles es, en eso estamos enfocados como partido. Y no desde que Óscar Villamizar fue representante de la Cámara, desde que el presidente Uribe fue candidato a la presidencia en el 2002. Entonces no es ni siquiera una oportunidad que estamos teniendo nosotros frente a la crisis. Que las crisis generan grandes cambios, sí. Y este es un cambio que debe mostrar el Congreso de la República, que abandonando los egos puede sacar un proyecto de acto legislativo. Representante Ortiz. Sí, mire, yo pienso, para hacer una claridad, Óscar, y por eso la precisión, y es que el doctor Chacón no es el vocero del partido, y sobre el partido no se ha pronunciado la bancada. Lo hizo a nombre propio y algunos medios lo tomaron como si hubiera sido el partido. Lo mismo que estoy acá. Aquí estoy Víctor Manuel Ortiz y no es la posición del partido. Pero yo quiero aclarar otra cosa, y es que en un proyecto como estos hay muchos que lo firman, y lo firman para mostrar gestión tanto en el Congreso como a sus votantes. Y cuando van a ver o cuando van a votar, votan lo contrario. No votan el proyecto, no lo defienden. ¿Pero por qué lo firman? Uno, por eso. Y lo otro, porque les da crédito para ganar seguidores en las redes sociales. No es porque estén convencidos del proyecto de ley. Y eso también hay que decirlo con toda la honestidad a la comunidad. ¿Cuántos firman el proyecto? ¿Cuántos están firmando el proyecto? Y usted sí sabe, doctor Villamizar, si esos que firmaron el proyecto que usted está liderando, ¿ya están convencidos o no están convencidos de su voto a favor? El proyecto lo firmaron cerca de 13 personas, lo que le digo, hicieron falta firmar tal vez 7 más. Ayer tuvimos reunión de bancada y hablamos del proyecto de acto legislativo y todos, empezando por el presidente Uribe, digamos que están apoyando la iniciativa de reacción del Congreso y estamos apoyando el proyecto de acto legislativo. Doctor Olger Díaz, yo quisiera intervenir. Pero yo quiero dejar la claridad, y es que si este proyecto, porque ¿a dónde va mi discusión y por qué no lo firmo? ¿Ya? Por los argumentos que he expresado y por el momento político que estamos viviendo. Yo creo que si uno lo revisa, Óscar, y yo creo que quiero que usted sea también y nos lo diga de manera clara y precisa, ese proyecto alcanzaría a darse los 4 debates aquí a junio, y cuando estamos hablando de los 4 debates son en las comisiones y en las plenarias. Mire, hay que decirle al país, imposible. Yo no creo que como está el Congreso hoy en día, con todas las problemáticas que hay, con el problema del COVID-19, y es cierto, hay que rodear al presidente frente a esta situación, no se van a dar los 4 debates, ¿ya? Entonces es un proyecto que se presenta y está anulado, está muerto. Entonces eso hay que contarle al país. Entonces si lo hubiéramos hecho en otro momento distinto, yo creo que la discusión hubiese sido diferente. En cambio yo creo que ese discurso es un discurso para no mostrar la voluntad de no sacar adelante el proyecto. Como todo en el Congreso de la República es de voluntad política. Yo no puse los tiempos hace unos días que me llamó la silla vacía, me preguntaba lo mismo, le dije, ¿usted tiene un simulador de tiempos en el procedimiento para sacar el proyecto de acto legislativo? Y me dijo, sí, y daba el día 2 de junio. 2 de junio no hemos terminado nosotros la legislatura. Que necesitamos nosotros que el proyecto o que los presidentes de las comisiones y el presidente de la Cámara le tengan la voluntad política, los partidos no empiecen a presionar para que no lo metan en el orden del día. Eso es cierto, porque además eso pasa, ¿sí? Pero si hay voluntad política, este proyecto pasa las 4 discusiones en el Congreso de la República sin problema, y podríamos pasarlo
para el siguiente Oscar, semestre Oscar, sin ningún problema. Y yo le puedo mostrar la Yo les simuladora. sugiero que en la última parte del programa hablemos de los tiempos. Ya, Víctor, vamos a hablar en la otra parte del programa ya lo que van a ser los tiempos y vamos a hacer las cábalas. Doctor Olger Díaz, para rematar esta parte. A ver, yo quiero aquí ser absolutamente objetivo. Mi experiencia en el Congreso me permite tener una visión de lo que ocurra ya realmente. Yo repito, el tema de fondo es... sí, el Congreso debe ser de 280 miembros o de 166 como está concebido, o 156 como está concebido en el proyecto, pero ahí se nos ha olvidado algo además, las 16 curules por la paz, que están todavía en un limbo jurídico, pero que es posible. Hay sectores importantes del país que están buscando que eso se convierta en una realidad, porque evidentemente también se discutió y se aprobó en un proyecto de acto legislativo hace unos 3 años, tal vez en el 2017. Pero yo creo que aquí hay un tema importantísimo. Si el doctor Óscar Villamizar logra sacar ese proyecto adelante, hay que condecorarlo. No es fácil, sobre todo que, y es la verdad, la gente, el país quisiera reducir el Congreso. La imagen del Congreso es tal vez de las más desacreditadas que hay en este país, pero al mismo tiempo, yo pienso, con mi conocimiento, siendo absolutamente objetivo, que el Congreso en un porcentaje importante no va a querer disminuirse o el número de curules o el salario o el congelamiento, y todo eso se va a quedar en la discusión. Ya el tema de los tiempos es otro tema, pero considero que es tal vez el proyecto de ley, no solamente polémico, sino el proyecto de ley tal vez más interesante que se ha presentado en esta legislatura, y que en 2 meses, ya escasamente, o 3 meses, sabremos qué ha pasado con este proyecto de ley, si cumplió esos tiempos que define la norma. Así es. Señores, Óscar Villamizar, Víctor Manuel Ortiz y Olger Díaz, ya seguimos charlando acerca de recortar el Congreso. Ustedes pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Mensajes y ya regresamos. Gabriel, ven. Gabriel. ¿Qué pasó? Quiero salir a jugar, ver a mis amiguitos. No puedes, te tienes que quedar en casa, porque si el coronavirus no ve a nadie, se va. Girón crece con Carlos Román Alcalde. Él está consultando su saldo. Ella está pagando la cuota de su crédito. Y él está haciendo una transferencia. Con la app de Financiera como Ultrasan Móvil, realizar consultas, pagos y transferencias es mucho más fácil y cómodo. Desde tu celular, descárgala y disfruta todos los beneficios. Financiera como Ultrasan. Nuestra pasión es mejorar su vida. ¿Sabes qué es el distanciamiento físico? Significa estar a 2 metros de otra persona para desacelerar la propagación de la COVID-19. La medida del aislamiento preventivo busca que todos permanezcamos en casa para romper la cadena de contagio. Sin embargo, hay situaciones que nos pueden obligar a salir. En esos casos, practica estas recomendaciones. Evitar los lugares con aglomeración de personas. Mantener una buena higiene respiratoria. Si estornudas o toses, cubre tu boca con el brazo o utiliza un pañuelo desechable. Tíralo después del primer uso y lávate las manos. En lugares públicos, guardar 2 metros de distancia con otras personas y evitar la interacción. En caso de tener que ir a trabajar, limpiar tu espacio de trabajo y pedir a tus compañeros respetar el distanciamiento físico. Evitar tocar superficies de uso común como puertas, manijas o muebles. Al llegar a casa, lava bien tus manos con agua y jabón, quítate la ropa que usaste y en lo posible date una ducha. Evitar el coronavirus es responsabilidad de todos.
Gracias por continuar con nosotros. Otro de los rubros altos que tiene el Congreso es el referido al alquiler a los vehículos en los cuales se movilizan los parlamentarios y el personal que se requiere para ello, lo cual tiene un costo de 42.000 millones que paga la Cámara, mientras que la UNP responde por el pago de los escoltas, que también hacen parte de esos esquemas de seguridad. Al reducir el número de curules se verá reflejado en un ahorro importante para el erario de unos 320.000 millones de pesos. Entonces, ¿se hace necesario recortar el Congreso? Bueno. Tema de análisis con los representantes Óscar Villamizar, Víctor Ortiz y el columnista Olger Díaz. Bien, esta es la parte donde ya sí quiero mirar los pros y los contras. Arranque usted la discusión, mi doctor Óscar Villamizar. Bueno, yo quiero, porque sé que es la última parte del programa, decirles que acá este proyecto de acto legislativo realmente va a fortalecer los partidos porque va a obligarlos a buscar mejores candidatos. Y adicionalmente, lo decía desde el principio, acá va a haber mayor representación de esas zonas apartadas del país. Pero quiero dejar unos tips que me parecen bien importantes. Estos recursos servirían para cerca de 16.000 becas, cerca de 1.600.000 subsidios para familias vulnerables, 316 kilómetros de placahuellas que yo creo que hoy están necesitando el país. Pero usted al iniciar esta sección del programa, Juvenal habla de algo muy importante. Los 320.000 son del presupuesto general de la Nación destinados al Congreso de la República. Pero hay entidades, como la UNP, que dentro de su presupuesto manejan un presupuesto para el Congreso. O sea, que esto cada vez va sumando y podemos llegar a un ahorro de cerca de 500.000 millones de pesos. Cuando el país está en la crisis en la que está, tener esos ahorros se vuelven muy importantes. Muchas personas han dicho que es un ahorro ínfimo. Yo les puedo decir hoy que con esos ahorros, si empezamos a ahorrar de todos lados, y de todos lados quiere decir también ahorrar del Ejecutivo y empezar a generar una estructura desde el Ejecutivo mucho menos robusta y que tenga un costo menor en el funcionamiento. Es que acá el problema no es presupuestal únicamente. Acá el problema es que el presupuesto no vaya para inversión, sino que vaya para funcionamiento. No tiene sentido que hoy el país esté gastando el 60% de sus recursos en funcionamiento y el 40% en inversión, cuando debería ser al contrario y una proporción mucho mayor en la inversión. Entonces, esa es la invitación que nosotros estamos haciendo desde el proyecto de acto legislativo. Claro que esperamos el apoyo, el doctor Olger lo decía muy bien. Si nosotros logramos sacarlo adelante, porque somos conscientes, y él lo sabe, que estuvo en el Congreso de la República, de todo esto es voluntad política. Los tiempos se alcanzan, lo que no tenemos es la voluntad de algunos congresistas para que saquemos adelante este proceso. Yo lo hago con desprendimiento. Con desprendimiento, si mañana voy a hacerme reelegir al Congreso de la República, pues sé que las reglas cambiaron y que tendré que poner un número más de votos. Muchos de los partidos pequeños han salido a decir que esto está acabando con la democracia y que mina la democracia porque los partidos pequeños no van a tener representación, lo cual tampoco es cierto. Pero siempre se ha hablado, Óscar, siempre se ha hablado de que el Congreso beneficia a su favor, ¿cierto? Siempre se ha hablado en los medios, en las discusiones de opiniones, el Congreso está legislando en favor, pero nunca se habla de que el Congreso legisla en su contra. Representante Víctor, usted sacó de las mayores votaciones en las elecciones pasadas para el Congreso. Claro, tenía unas circunstancias especiales, tenía un gobernador amigo y tenía un esquema político a su favor. Siente que si se baja de 8 o de 7 a 4, las posibilidades, hoy que no tiene gobernador y que de pronto le toca buscar los votos propiamente,
puede estar perdiendo su curul, puede ser esa la discusión en el caso suyo y de muchos otros congresistas que hoy no quieren darle ese apoyo a la iniciativa. No, mire, bueno, una claridad, no es que tenga gobernador, claro, con el gobernador Didier Alberto, que le tengo gran cariño, somos amigos desde hace muchos años, pero ahí no va el tema ¿en qué va? Es decir, dos cosas. Uno, cuando se reduce la oportunidad de poder representar a una comunidad, pues se vuelve y se centraliza esa participación en algunos sectores y en algunas provincias. Y aquí hay que hacerlo sincero, es decir, si llegara al Congreso, si llegara a la representatividad que genera ser congresista, pues tenga la plena seguridad que se va a centrar la campaña política, se va a centrar donde hay mayores votantes. ¿Y eso dónde es? En el área metropolitana. Los representantes no van a ir a un municipio de sexta categoría a mirar la necesidad que tiene, porque políticamente no les representa. Entonces, ¿qué va a pasar? Si vamos a reducir, que hoy somos 7, se va a reducir a 4, pues nos vamos a concentrar en Bucaramanga, Floridablanca, en Piedecuesta y Girón, que es donde está el mayor número de votación, ¿ya? Y ahí es donde se va a concentrar. Las campañas políticas se van a volver más honorosas. O preguntémosles a Fabián, que es el representante de ese grupo, ¿cuántos votos sacó? 17,000. Y si necesitó de ir a las provincias, no, él se dedicó solamente en Bucaramanga y salió elegido por Bucaramanga. Y así va a pasar en ese mismo ejemplo que estoy poniendo, va a pasar con 4 o 3 representantes. Entonces, creo que ¿a dónde quiero llegar, Juvenal y Olger y representante Oscar? Y es que yo quiero honrar y ser coherente con lo que pienso y digo. Yo no puedo llegar a firmar ningún documento, ningún proyecto, si no le veo el fundamento hacia dónde queremos llegar. Si vamos a reducir por un tema de gastos, pues hagámoslo. Y yo quiero dejar planteado aquí y a la comunidad y a los que nos siguen y a las personas es, revisemos rama por rama cuánto es el costo de eso, si ese es el argumento. Entonces, si vamos a meternos todos dentro de un mismo cambio social y un cambio de estructura y de mentalidad, hagámoslo. Si vamos a reducir los honorarios, los salarios, hagámoslo todos. ¿Cuánto gana el presidente de Colpensiones? ¿Cuánto gana el presidente de Ecopetrol? ¿Cuánto gana el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos? ¿Cuánto gana un magistrado de cualquiera de las altas cortes, doctor? ¿Usted sabe? 34 millones, igual que ganamos el salario de los magistrados, de los procuradores, de todas estas personas de alto nivel del Estado es el mismo salario del congresista. Por eso... Pero le achacan la culpa al congresista, que es muy caro. Pero siempre es el congresista, porque es el que es elegido por el voto popular. Claro, entonces, y después, si quieres, Juvenal, hacemos otra discusión sobre eso, porque lo que yo le decía, es decir, si eso va a representar acabar con la corrupción, pues que no nos paguen, ¿sí? Pero es que los argumentos para decir, para acabar la corrupción, reduzcámosle los salarios al congresista. Para acabar con la corrupción, reduzcamos al congresista. Venga, no, por eso yo no firmo esta iniciativa, porque en un momento como está viviendo el país, si uno hace ese análisis, pues un proyecto que no tiene esa vocación de prosperidad. Mire que esta semana otro representante del Centro Democrático sale con una iniciativa de decir que vamos a intervenir el Congreso. Por Dios, es decir, eso. Yo pienso que el país no está viviendo, o el país no es el momento. Y yo no tendré, y si Dios me permite volver a aspirar, pues tendré que demostrarle lo que mis iniciativas y mi trabajo. Pero yo sé que, y de pronto no es lo que le va a pasar al representante Oscar, muchos van a salir a decir en 2 años, yo firmé la reducción del Congreso, pero los partidos corruptos y la gente corrupta no quiso firmar. No, ¿ya? Es decir, les van a dar
créditos y discurso para en 2 años. Yo pienso que uno no debe jugar, y por eso mi intervención es, uno no debe jugar con la inteligencia de las personas. Doctor Olger Díaz, su reflexión final. Yo quisiera hacer una pregunta antes de la reflexión al doctor Víctor. Como congresista actual, ¿cuál es el ambiente que usted ve, no solamente del Partido Liberal, sino los diferentes partidos, las bancadas, sus compañeros, con respecto al proyecto de ley? Que no hay vocación de prosperidad, que no hay vocación que esto se dé. ¿Por qué? Porque es que no solamente es el Congreso, y los argumentos y los fundamentos que tiene el proyecto, pienso que no se debe mirar con un solo objetivo, es decir, no se puede mirar solamente al Congreso. Por eso mismo le digo, y por eso estamos debatiendo aquí los argumentos. Si es por reducir el gasto, aquí tenemos la Casa Nariño con 0.2 billones de pesos, la registraduría con 0.4, la rama legislativa está en 0.5 billones, la Defensoría del Pueblo 0.55, y si vamos a mirar la Fiscalía 3.5 billones, la rama judicial 4.3 billones de pesos. Entonces, si lo vamos a mirar de ese punto de vista, pienso que ese no es el argumento. Entonces, creo que se sintió un tufito, representante, y esto no lo quiero irrespetar, se sintió un tufito en el ambiente político el momento en que se sacó el proyecto de ley, el proyecto del acto legislativo, cuando se iba a reiniciar los controles y los debates políticos que son necesarios para poder hacer ese equilibrio de poderes y ese equilibrio democrático. Entonces se sintió ese tufito, y se terminó de empeorar con lo que sucedió esta semana. Y la pregunta es, y se la hago con todo el respeto, ¿usted estaría de acuerdo con intervenir el Congreso y de cerrarlo? Entonces, usted ha pedido que hubo varios... Que no engañemos a los colombianos, Víctor, y en eso estamos completamente de acuerdo. Uno no puede jugar con la inteligencia de los colombianos. Cuando un proyecto de acto legislativo de estos sale, se propone en el Congreso de la República, digamos que con todo lo que se está diciendo, está más que claro que el tema es de voluntad política, no es otro tema. El tema es de voluntad política. Uno no puede decir y ponerse en el papel de los niños chiquitos, y es que porque él sí y yo no. No. Si nosotros queremos dar el primer paso en trabajar precisamente para reducción de gastos, este es el primer paso. Entreguemos nuestras credenciales y veámonos en las próximas elecciones. ¿Qué es lo que se viene? Y ahí es donde uno no puede jugar con la inteligencia de los colombianos. Sale Alejandro Carlos Chacón a decir que no queremos que haya control político. Hombre, este proyecto de acto legislativo no es para este periodo de 4 años, y ustedes saben que no puede ser. Entonces no le digan a los colombianos mentiras. Los debates los vamos a seguir haciendo. No pueden responsabilizar al gobierno un proyecto de acto legislativo que nosotros creemos como Centro Democrático que debe ser real, y que ustedes hoy, el único respiradero que encontraron es decirle a la gente, es que no quieren que tengamos proyectos, debates de control político. Hombre, eso no es cierto. Eso no es cierto. No es cierto, porque la aplicación del proyecto de acto legislativo no es para esta legislatura, no es para este cuatrenio, y ustedes lo saben. No creen ignorantes a la gente, que eso es lo que más creo yo que es la responsabilidad más grande que tenemos nosotros. Yo lo que creo es que debemos avanzar y no ponernos en el papel del niño chiquito. Entonces, ¿por qué no lo hace primero el Ejecutivo? ¿Por qué no lo hace primero el Legislativo? No, primero hagámoslo nosotros. Es que a los que los elige el pueblo es a nosotros. Los que tenemos responsabilidad con los colombianos somos nosotros. Y lo que está pidiendo el país, no solo por los temas que usted haya dicho, nosotros como Centro Democrático lo estamos diciendo es, hombre, acá hay recursos que se pueden invertir más en temas sociales. Pero acá hay recursos que se pueden intervenir y se pueden invertir más en temas educativos. Acá hay recursos para invertir en salud. Pero ahí le voy a terminar con esto, Víctor. Ayer tuvimos reunión de la bancada y estuvo la ministra de Educación. Ustedes saben, doctor Olger y doctor Juvenal, que están pidiendo las universidades públicas y privadas, mirando cómo pueden acceder a créditos para poder funcionar, aún teniendo el presupuesto más grande de la historia en educación. Hoy están pensando en cómo acceder en créditos para poder funcionar. Claro, representante, pero mire, usted habla de una deserción en la educación. Entonces, con esto quiero terminar. Hombre, estos recursos de verdad le van a servir a los otros sectores.
A nosotros nos toca desprendernos de egos. Usted. Y el doctor Olger decía algo muy importante. Acá no se trata de enquistarnos en una silla. Acá muchos están enquistados, les encanta ejercer el poder desde su curul, pero no son capaces hoy, en una situación de crisis, de dar un paso adelante y decir, yo me desprendo de mi investidura, de mis egos, y quiero ponerlo en consideración de los colombianos. Representante Ortiz, si cada uno de los congresistas hiciera lo que los colombianos les piden, estarían votando este proyecto legislativo sin pensar. No, pero créame que cuando usted habla del sector educación, es para atraerse a ese sector que hoy sale y marcha en contra del gobierno Duque. Cuando usted habla de salud, sale a darle ese respaldo, porque son las personas que hoy salen a marchar en contra del presidente Iván Duque, pero hay que mirar más allá. Nosotros no podemos legislar por hoy. Si usted hace, Juvenal, y yo quiero invitarlos a que hagan ese cálculo político, si reducimos el Senado como lo pretende el representante hoy, y si miramos hoy los partidos de gobierno, los partidos independientes, los partidos de oposición, el partido hoy, los partidos de gobierno quedaría con el 49.03% de representatividad en el Congreso. ¿Qué significa eso? Que con un poquito más de otros sectores tienen mayoría absoluta. Víctor, entonces, no sea mentiroso, porque es que esto no aplica en este Congreso de la República, tenemos que ir a unas elecciones. Primero, segundo, todas las elecciones son diferentes. Tercero, no me diga mentiroso, los partidos pequeños pueden hacer coaliciones. A nosotros nos tocó hacer coaliciones para sacar 2 asambleas en Santander. Mire, yo soy el hombre más con el partido Miro. No, es que decir las cosas y decir los números reales, no ser mentiroso, Oscar. Pero yo creo que yo merezco respeto. Usted está haciendo, Víctor, con todo el respeto, usted pero está es que lo que yo estoy haciendo con un escenario que no es real. Es que el escenario que usted está planteando es el escenario de hoy, con el que no tenemos elecciones. Hoy no hay reducido un Congreso. Pero por eso mismo hago ese escenario de si esto va a ser en 4 años, hago el escenario de lo que hoy tenemos, ¿ya? Que eso es una... mira, hay que mirar la historia, representante Oscar. Uno tiene que analizar, qué es lo que está pasando. Entonces, si en 4 años ustedes creen, porque hoy ustedes creen, y tienen toda la comisión de que van a repetir y que van a tener un gobierno del centro democrático. Venga, estamos a puertas de un gobierno de la izquierda. Vaya a ser el próximo presidente. Yo por no eso mismo, usted se imagina no un gobierno, usted se imagina... Mi cálculo es que los colombianos necesitan los recursos en medio de una crisis y los podemos dar desde el Congreso de la República. Si en vez de tener un gobierno de hoy del centro, ya, tuviéramos un gobierno de izquierda como Venezuela, mire hoy la representatividad que teníamos, pero si tenemos, si es con el proyecto suyo, pero si tenemos el proyecto hoy como tal, el escenario es diferente, había el equilibrio de poderes, y ese equilibrio de representación es lo que no podemos sacrificar. Le voy a decir una cosa, Víctor, si mañana el presidente es Simón Gaviria, Petro, entonces Petro, que la representación sí sería buena. No, es que acá el tema no es, tema no es de partidos. No, igual. Las próximas elecciones le permiten a los partidos pequeños 2 cosas, y la Constitución y la ley, hacer coaliciones de partidos. Nosotros en Santander somos un partido pequeño, y nos tocó hacer coalición con el partido Mira y sacamos 2 cámaras. Ustedes lo hicieron solos, sacamos 2 asambleas, y ustedes lo hicieron solos. Y sacaron unos diputados, creo que fueron 2 diputados también. Entonces el escenario nuestro no es un escenario para, eso es una mentira, para ayudar o no ayudar al otro. Le voy a poner un ejemplo. Si el presidente Álvaro Uribe Vélez dice lo que mucho se ha rumorado, de lo cual nunca hemos hablado, también debo decirlo, pero si el presidente Álvaro Uribe Vélez dice mañana no voy al Senado de la República, es una lista... Que ese es el temor, que tienen ustedes, el Centro Democrático. 2,5 millones, pero escuche, entonces sea coherente en lo que dice, doctor Víctor, perdóname, le digo. Si es una lista que puso 2,5 millones de votos y se va a un hombre que puso 850,000 votos en cabeza de él, nosotros dejamos de ser uno de los partidos fuertes para el Senado de la República. Entonces ahí se pierde todo el argumento de lo que usted está diciendo. Si es el temor que nosotros tenemos que se vaya el presidente Álvaro Uribe Vélez y volvernos un partido pequeño, ¿por qué vamos a presentar el proyecto de acto legislativo si estuviésemos haciendo cálculos a futuro? No, nosotros estamos haciendo cálculos de hoy,
de lo que quieren los colombianos hoy y de lo que nosotros debemos hacer con responsabilidad para que estos proyectos de actos legislativos, que son los que nacen del corazón de los colombianos, sean una realidad en el Congreso de la República. Muy bien, muchachos. Doctor Olger Díaz, su reflexión final. Un minutico. Bueno, a ver, mira, para concluir, pienso que el debate ha sido importante, las posiciones han sido claras, contundentes. Si uno le pregunta al pueblo, seguramente más del 50% apoya este proyecto, le parece que el proyecto es muy bueno. Si uno le pregunta al Congreso, y tengo que ser objetivo por el Congreso que conozco, difícilmente va a tener mayorías en el Congreso porque la gente siente que está legislando en su contra y el Congreso no va a legislar en su contra. Así eso en el fondo no sea cierto. Lo que necesitamos es elegir personas, y lo dijo el doctor Óscar Villamizar, elegir personas que realmente tengan claro a qué van al Congreso, que tengan claro que van a defender los intereses del pueblo, los intereses de quienes los eligieron. Pero eso desafortunadamente no ocurre en un muy buen porcentaje de ocasiones. Pero aquí hay un tema mucho más de fondo. Es la coyuntura que vive hoy el país y el mundo con esta pandemia del COVID-19. Y es cuando el Congreso tiene que tener una presencia mucho más importante. Mire, solamente el tema de salud. En el tema de salud, y tengo que reconocer que el presidente Duque está haciendo una excelente labor, está haciendo presencia, está mejorando mucho más su imagen, está comunicando asertivamente a los colombianos, pero gran parte de lo que se ha dicho, de los recursos para el sector salud, para el sistema, se han quedado en simple discurso. Igualmente en el tema de educación, a pesar de que hay inversiones multimillonarias, hoy la crisis lleva a que un porcentaje importante de los colombianos no puedan tener para matricular a sus hijos, y tendrá que haber unos recursos adicionales, y así podemos hablar de todos los temas. Este es un congreso, y yo invito al doctor Óscar y al doctor Víctor y a todos los congresistas santanderianos a que hagamos una presencia muy fuerte y a que hagamos los grandes debates de cara al país, buscando que realmente las inversiones se den y que lleguen a los más necesitados. Hoy hay 11 millones de colombianos, que es casi la mitad de los que trabajan en el país, de los 22 millones que trabajan en el país, que no tienen ingreso. En Santander, de los 2 millones de personas, por lo menos hay 500.000 que no tienen ingreso, y son a las personas a las cuales como congresista uno va a defender allá en esa instancia importante de la democracia, como lo es el Congreso de la República. Bueno, muchísimas gracias al doctor Olger, lo están esperando allá en la casa. Y de igual forma también agradecerle a Óscar Villamizar, al representante Víctor Manuel Ortiz y lógicamente al doctor Olger Díaz por estar analizando este polémico tema de reducir el Congreso de la República. A ustedes gracias por interactuar a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Soy Juvenal Bolívar y los espero en el programa que analiza los temas de actualidad. Corrillos, chao chao.